De Radio Rebelde, ok. Perfecto. Bueno, este miércoles miles de ciudadanos, por supuesto muchísimas mujeres, salieron a las calles en todo el país y en Buenos Aires se movilizaron a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario de Ni Una Menos y obviamente en reclamo, por bronca, ¿no? Ante los recientes femicidios de Agustina Vega de Córdoba, de Dulce María en Misiones y de Noelia Reynoso en Temperley. Esto también se dio por el aumento de los crímenes de odio contra personas LGBT, que de alguna forma también exponen la falta de políticas públicas y de perspectiva de género del gobierno de la Libertad Avanza. Para hablar un poco de todo esto, estamos con Florencia Alcaraz, ella es periodista y referente del movimiento Ni Una Menos. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Cómo va, Pablo? Gracias por el llamado. Bueno, acá estamos. Dale, muchísimas gracias por atendernos y para hablar un poco de esta temática. Vos sabés que hoy teníamos dudas porque, bueno, falleció el Indio Solari y ha cambiado un poco la programación y los contenidos de los programas habituales de los sábados. Pero bueno, decidimos que íbamos a hablar, más allá de homenajearlo obviamente también al Indio, íbamos a hablar de este tema también porque, bueno, hay que aprovechar la ocasión, Ni Una Menos, ya va 11 años y es en junio y bueno, pasó esta semana y bueno, ¿cuándo va a volver a pasar? ¿El año que viene? ¿El año que viene vamos a hablar de esto? No, vamos a hablar ahora, como corresponde y como debe ser. Así que bueno, antes que nada quería preguntarte un poco cuál es tu conclusión acerca del último Ni Una Menos, que sucedió el miércoles pasado, y cuál es tu reflexión acerca de estos recientes femicidios a niñas y adolescentes, ¿no? De lo que está sucediendo. Bueno, sí, una semana intensa para el pueblo argentino. Creo que por más que no están relacionados directamente, pero los acontecimientos de esta semana con muchísimas personas en la calle, multitudes expresándose, tienen algún tipo de conexión porque creo que muestran un poco la reacción, la sensibilidad, la conmoción de distintas maneras, ¿no? En el caso del 3 de junio era una marcha que estaba convocada ya de antemano porque Claro. es el aniversario número 11 de ese acontecimiento de 2015, pero que con las muertes, los asesinatos recientes de Agostina, de Dulce, de Noelia, en Córdoba, en Misiones y en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera se dinamizó esa convocatoria o se amplificó y bueno, pudo llegar a muchísimas más personas. Y bueno, después ustedes ahí mencionaban la noticia de la muerte del Indio, que también ayer convocó un montón de personas y Claro. si bien son dos historias trágicas y no tienen las mismas razones, por supuesto, hay algo ahí de la conmoción y de la Sí. excepcionalidad argentina, de salir a la calle y hacer un duelo, ¿no?, colectivo y de Exactamente. acompañarnos. Sí, y en un momento que, bueno, desde los discursos oficiales, desde las políticas oficiales y desde el gobierno puntualmente, se está como instalando y corriendo las varas de la tolerancia hacia la crueldad, hacia la deshumanización, hacia la insensibilidad, y creo que en estos dos episodios el pueblo argentino muestra que sigue siendo sensible a las injusticias, a las tragedias, que hay algo que lo conmueve, que hay algo que no tolera, esa sensibilidad que pudimos construir de manera masiva con Ni Una Menos en 2015, donde por primera vez se salió a la calle de manera multitudinaria, creo que está de alguna manera presente todavía, no sé si intacta, porque pasan los años, cambian los contextos, pero está con fuerza, más allá de todo lo que fue pasando en estos años, que ya son 11 años, de avances y de retrocesos. Creo que hay conquistas que hemos logrado, que se sostienen. Hoy tenemos, por ejemplo, un registro de femicidios. La Corte, desde ese pedido de Ni Una Menos de 2015, la respuesta que dio fue tener un registro. Hay países que no tienen registro de femicidios, que el Estado no sabe cuántas mujeres son asesinadas por cuestiones vinculadas a su condición de mujer o de género. Y bueno, nosotras en Argentina sí tenemos un registro de femicidio. Por ejemplo, podemos repasar, y son un montón de cuestiones, y después, respecto a las políticas públicas, a las medidas de prevención, estamos atravesando un recorte, un desmantelamiento desde que asumió el gobierno de Javier Milei, que atacó directamente las políticas que pretendían
prevenir la violencia de género y hubo una persecución ideológica también a esas políticas, ese paquete de políticas a la institución del Ministerio de Mujeres. Digo, se cierra el Ministerio de Mujeres con la llegada de Milei, pero eso también es un mensaje muy poderoso en relación a que este gobierno ha puesto a las feministas y a todas las cuestiones, los temas, todo lo que merodea y rodea a la lucha por la equidad como un enemigo. Entonces, bueno, es muy difícil en este contexto poder impulsar alternativas a este discurso oficial que plantea el gobierno a nivel nacional. Y hay alternativas a nivel local, provincial, hay algunas cuestiones que se suspenden, que se sostienen, perdón, y por supuesto que también hay redes feministas comunitarias que vienen acompañando, sosteniendo de distintas maneras. Me gustaría también, porque hay una sensación de que con este gobierno todo es tierra arrasada y no hay redes, no hay apoyos, no hay acompañamientos, hay un montón de legislaciones y de reconocimientos respecto a la violencia de género que el Estado, le guste o no, tiene que cumplir. Entonces creo que el mensaje también que podemos dar en estos días es que si hay una persona que está escuchando y está atravesando una situación de violencia doméstica, de violencia de género, sufrió un abuso sexual o quiere salir de una situación que es asfixiante y no encuentra cómo, bueno, el Estado le tiene que dar respuesta, la justicia le tiene que dar respuesta también y atención a esa situación. No es que no hay nada, hay en distintas medidas y también, por supuesto, apoyarse en las redes y en las organizaciones que vienen acompañando, ¿no? O ir a la provincia de Buenos Aires. Tiene la obligación. Sí, no, y tiene la obligación el Estado de dar respuesta. Me parece que eso hay distintos organismos articulados que hay que rescatar, que tienen la obligación. Lamentablemente fueron desmantelados, tienen poco presupuesto, tienen poco personal, distintos niveles, pero hay una obligación estatal respecto a esa situación. Entonces, también defender como eso que se ha conquistado y no dar el mensaje de que no hay nada. No, deberían dar respuesta. Sí. Florencia, me voy a meter en un tema, obviamente, que es el puntual, ¿no? De lo que está sucediendo. De lo que va del año hay 100 femicidios, 105 para ser exactos. Se registraron cerca de 3.100 a lo largo de los últimos 11 años, desde el primer Ni Una Menos hasta ahora. Estamos hablando a razón de una muerte cada 35 horas aproximadamente. Sí. La pregunta base es, ¿qué pasa? ¿Seguimos en la época de las cavernas? ¿Qué le pasa a los tipos que matan a las mujeres? ¿Cuál es la explicación que ustedes le encuentran a esta situación? Bueno, los procesos sociales y los cambios, las transformaciones de paradigma no son automáticas y no suceden con un chasquido de dedos, ¿no? No es tan sencillo transformar una estructura o una forma de pensar y una forma de mirarnos a las mujeres, que básicamente es como una propiedad que no pasa de un día para el otro. Hace 11 años tuvimos ese reclamo de Ni Una Menos, ese grito colectivo. Yo creo que hay una sensibilidad nueva a partir de eso, que hay un registro, una conciencia colectiva sobre este problema como un problema estructural. O sea, lo que cambió básicamente con Ni Una Menos es que dejó de naturalizarse y entender que fue o que es un problema natural con muchas comillas, sino que es más bien cultural. Y bueno, al menos hoy en Argentina podemos hacernos esta pregunta. Después, estos cambios no son automáticos ni lineales y tampoco se van, voy a ser muy honesta y sincera con esto, ni con políticas públicas, no existe, digamos, una receta, una política pública o una intervención de la justicia que sea mágica y que sea que resuelva y prevenga estas situaciones que son muy puntuales y que tienen que ver con un cambio cultural. Entonces esos cambios culturales son largos, son procesos muy de avances y de retrocesos, y hay situaciones muy puntuales que tienen que ver con la crueldad humana, que por más que haya un montón de políticas públicas, que no es no es el caso de este momento, ¿no? No se pueden prevenir o no se pueden atajar, no se pueden revertir. O sea, es un tema complejo y tiene que ver con esto que decía al comienzo. No sé si tiene que ver con una cuestión de que todavía son hombres de las cavernas, esto que vos señalabas, sino que tiene que ver con que tienen que
cambiar esta mentalidad de ver a las mujeres como su propiedad. Claro. Y creer que hay impunidad. Y eso, bueno, es difícil de cambiar. Sí es cierto, digo, porque a mí me interesa también ser optimista en el sentido de que cuando hay un pedido de ayuda, cuando hay una atención previa, aumentaron, por ejemplo, los casos de tentativa de femicidio, ¿no? Que está en discusión este tema, si bajaron, si aumentaron los femicidios o no. ¿A qué llamamos Aumentaron tentativa de femicidio? Y el intento, entonces se registra el intento. Casi te mata, porque, pero no te mató. Claro, pero las mujeres sobreviven y eso tiene que ver con que cuando se activó el pedido de ayuda, si esa mujer fue a la comisaría, fue a la fiscalía o pidió ayuda al Estado de la forma que sea, claro, bueno, pudo salir de sobrevivir básicamente. Claro. O sea, no es que bajó la intención de matar de los varones, sino de las mujeres, bueno, piden ayuda más rápidamente. Que eso es algo que habíamos visto ya con el primer Ni Una Menos, bien, que había algunos estudios que decían, si una mujer toleraba, y lo ponemos con muchísimas comillas, sino que sostenía un vínculo, no podía salir de ese círculo de violencia durante un periodo de tiempo largo, cuando empezamos a hablar de estos temas con mayor masividad, ese tiempo se acortó, ¿no? Porque salen a pedir ayuda antes, bien, porque tratan de terminar esos vínculos antes, digo, eso cambió. Bien. Pero bueno, también con estos mensajes que da el gobierno de odio, de desprecio, de misoginia extrema hacia las mujeres, no es muy fácil avanzar sobre el cambio cultural que hay que dar y que es la respuesta a tu pregunta, que es, bueno, ¿qué pasa? Y es un cambio cultural largo. Sí. Si el gobierno, desde el discurso oficial, no colabora con ese cambio cultural, y la verdad que el mensaje es difícil, ¿no? Es difícil poder ir contra algo que sí es arcaico y que es histórico y lleva muchos años. Escúchame, Florencia, si tuvieras que ir a un colegio de adolescentes, ponerle 16 años, 15 años, son todos varones, y le tenés que explicar qué es el feminismo y cómo pueden integrarse esos varones al feminismo y cómo pueden lograr, bueno, procurar una relación benévola con el feminismo. ¿Qué les dirías? ¿Qué es el feminismo y por qué no se tienen que ahuyentar hasta a ese término? De ese término. El feminismo es una forma de ser solidarias y solidarios, de ser empáticos y empáticas frente a la desigualdad y también de ser sensibles frente a algo que es desigual e injusto. Y las mujeres, especialmente las niñas, las adolescentes, vivimos en un mundo que es desigual con nosotras. Entonces creo que el feminismo es una forma de pararse frente al mundo y tener cierta empatía, cierta sensibilidad particular para que esas injusticias y esas desigualdades dejen de pasar. Eso en todos los ámbitos. Lo que pasa que, bueno, las mujeres somos las más afectadas por esas desigualdades, que después podemos empezar a cruzar también cuestiones de clase, cuestiones de edad, cuestiones de racialización, pero bueno, me parece que es una mirada empática para hacer de este mundo un poco más justo, no es mucho más que eso. Nadie quiere arrebatarles nada, ni nadie quiere, no sé, ir en contra de, sino hacer un mundo que sea más justo para todos y todas y que podamos habitarlo con muchísima mayor empatía, solidaridad y poniendo la vida en el centro. Si te pones a pensar, hay una estadística que por ahí yo la cité mucho en estos días y me parece que viene a cuento. Hay algo muy particular que pasa, que es estructural. Si vos mirás los asesinatos dolosos en Argentina, que son los que tienen como una intención, ¿no? Como, sí, claro. Bueno, y ves cuántas mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, y es el 40% de los asesinatos dolosos que representan en Argentina. Ahora, si mirás esa misma estadística para los varones, yo miro los asesinatos de varones y los homicidios dolosos, y me pregunto, ¿cuántos varones fueron asesinados por sus parejas o exparejas? Y esa cifra baja al 2%. Sin embargo, entonces, tienen una serie ustedes, tienen mujeres asesinas, ¿viste? Claro. Es el colmo, pero bueno. Claro, hay algo que es estructural y hay algo que está como desbalanceado y que hay que balancear de alguna manera para poner la vida en el centro, para que esos asesinatos no sucedan. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con un respeto y una igualdad que
que es una mirada frente al mundo, no más que eso. Nadie les pide que hagan mucho más que respetar la vida del otro y que vernos como personas sujetas de derecho y dignas a vivir en este planeta. Florencia, ¿cómo estás? Acá Belén te saluda. Bueno, me quedaba pensando en esto que mencionaba justo Pablo recién de la serie, digo, Mujeres Asesinas, y pienso en la serie y todo lo que se generó con Nahir Galarza, que fue una mujer que asesinó a su expareja, y digo, cuántas cosas digo, a nivel comunicacional, ¿no? Quizás pensar por qué el único nombre que recordamos de quien mató a su pareja es el de Nahir Galarza y no recordamos el nombre de ningún femicida y recordamos el nombre, claro. Digo, a mí me han marcado estos nombres que quizás hoy marcan a las nuevas generaciones, pero pienso las niñas que fueron asesinadas hace tanto tiempo, digo, desde Candela, bueno, tantas que fueron asesinadas y sabemos todos los nombres, que fue el portero, que se sabía que esto, bueno, nunca nos recordamos ningún nombre propio y el único que recordamos es el de la que fue una chica, tiene su nombre, su serie, su documental. Como digo, ¿qué pasa en la comunicación ahí también y por qué no se pone el foco? Lo mismo que mencionábamos hace un rato, en la educación a los futuros hombres, bueno, ¿por qué no también el foco en qué pasa ahí con esos hombres o con esas parejas o con esos asesinos del otro lado? Que nadie niega que no suceden. Por eso yo les traía esta estadística para ver, no es que no suceden. Hay asesinatos en manos de mujeres de sus parejas o exparejas, sí, el 2%, es muy bajo, claro. La estadística. Son casos excepcionales, como el de Nahir Galarza. Y yo creo que por esa excepcionalidad es que llaman tanto la atención mediática y son como inflados, ¿no? Y se les sube demasiado el volumen en los medios de comunicación. Claro. Y el resto de las historias, que son los femicidios, hay algún proceso, ¿no? Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad. Claro. Pasan tanto todos los días que hay una especie de naturalización, ¿no? Es una y otra vez, es como una puede cambiar el nombre. Claro, eso me parece que es lo tremendo y lo que hace que a veces nos deshumanicemos y nos volvamos menos sensibles a cada una de las historias. Y que también los medios, por una cuestión de lógica mediática, de morbo, de espectacularización, de cómo también se sabe que se cuentan esas historias, ¿no? Como si fuese una serie de una plataforma, como un true crime, ¿no? Como hay esta estética en los medios de comunicación muy influenciado por el mundo del espectáculo, digamos. Es como algo que hace las narrativas, a cómo las personas absorbemos las historias. Y bueno, en esa búsqueda empiezan a buscar responsables, ¿no? Esto, bueno, la mamá, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? La familia, el papá, ¿no? Todos vemos como si estuviésemos viendo una serie policial y no estamos poniendo el foco en esto que vos decías, es que es una nena de 14 años, como es el caso de Agostina, que fue engañada, que fue asesinada de una manera muy cruel y que se la responsabiliza por su propio destino, cuando no debería ser así, ni para ella ni para cualquier otra persona. Entonces creo que hay mucho de esto de las narrativas y de algo muy hollywoodense, ¿no? De las series, de las películas, que influye en la construcción mediática y que hace que todo eso redunde en un desprecio por la vida de las mujeres. Hubo cambios en los medios, hay que decirlo, y también hay que decir que últimamente cada vez que hay un tipo de cobertura que no es la correcta, digamos, hay una reacción de la gente. Entonces yo creo que ahí también hay un aprendizaje, una conciencia colectiva que dice, bueno, che, esto no está bueno, estás hablando de una nena de 14 años y está diciendo que es su culpa, y está diciendo que es su responsabilidad, y está surgando sobre su intimidad. Sí, es como si siempre se le buscara ese pero, ¿no? De decir, pero ella hizo esto distinto y por eso le pasó. En cambio a mí, que soy una persona de bien, como se dice ahora, no me va a pasar. En vez de decir, che, es algo estructural que de casualidad no te pasó a vos todavía, pero no hay nada, no hay ningún pero. Te agrego algo. A Nicolás Repetto lo rajaron de la tele por eso. ¿Te acordás que dijo? ¿Vos cómo estabas vestida cuando te pasó eso? Sí, varias. La idea de la pollerita corta, exacto, ¿no? De la responsabilidad. Claro. El concepto de la pollerita corta como una responsabilidad. Después sí, yo creo que si pudiésemos dar una discusión más profunda, tendríamos que hablar de que no hay... los riesgos no son iguales para todas. Todas estamos expuestas a un riesgo por ser mujeres en este mundo, sí. Pero no es lo mismo en el caso, no sé, mi caso, que vivo en el centro porteño, que una piba de 14 años que es pobre, que tiene que manejarse
caminar por la calle porque no tiene plata para pagarse un bondi. Digo, hay otros riesgos que atraviesan a la cuestión de género que son de clase. Total. Sí, o están expuestas a otro tipo de vulnerabilidades y los contextos son distintos. Eso yo no lo quiero negar. Lo que pasa que, bueno, lo que hacen los medios al simplificar esos contextos es como responsabilizarlo, ¿no? Como a buscar en el contexto la responsabilidad de algo que bueno, ustedes lo decían, es estructural, que se repite y que tiene características en las distintas clases sociales, pero los riesgos son distintos para una piba de 14, para una mujer de 40, para una señora en su casa de 80 años que no sale, pero que no, le estoy diciendo ejemplos, ¿no? Sí, pero con otros recursos, con otra educación. Sí, y por ejemplo, hay una realidad que los femicidios, en el caso de las mujeres de la tercera edad, o podemos decir, las mujeres que son ya más grandes, hay otras características. Muchas veces son asesinadas por sus hijos o familiares por cuestiones económicas, y los riesgos son otros. Qué locura. Sí, o de propiedades, y entonces están expuestas a otros riesgos, y cada una... Bueno, eso le puede pasar a un varón también, a un viejito. O sea, sí, pero las mujeres quizás más. Si ves las estadísticas, hay casos cuando aparece una mujer asesinada o se cuenta la historia, y muchas veces hay un engaño. Estoy generalizando, ¿no? Como para poner el foco en ver las diferencias, pero a veces hay un engaño de uno, y bueno, si ese asesinato terminó y el móvil era algo económico y el riesgo es el riesgo y el pedido de ayuda es distinto, y la información y el acceso a la información como que va cambiando según la edad, según la clase. Digo, total. No todas estamos expuestas al mismo riesgo, total. Pero el riesgo sí es transversal y es estructural, y es un problema que atender como sociedad, al menos para hablar de esto y empezar a transformar esto cultural, que es lo más difícil de esto que decíamos, pero que en este contexto de un gobierno que directamente nos puso como enemigas y que odia y desprecia a las mujeres, no es tan sencillo, se hace todo más difícil, ¿no? Desde lo narrativo, sin embargo, lo discursivo. Patricia Bullrich dijo que durante la gestión de Milei se redujeron un 25% los femicidios. Sí, es discutible eso porque hay una tendencia a la baja que viene de 2021, no es algo para celebrar porque se siguen matando mujeres, y hay algo para decir ahí, que el aporte más grande a esa baja, al menos el año pasado, lo hace la provincia de Buenos Aires, y es la única provincia que sostiene el Ministerio de las Mujeres. Entonces, ahí qué políticas de prevención funcionaron quizás para bajar esa cifra, porque si vos mirás no bajan de igual manera en todas las jurisdicciones. No, y bajan aparte con ellos lo llaman homicidio, no femicidio, así que con ese criterio semántico también hacen trampa, ¿viste? Primero lo niegan y después salen a decir que bajaron. Entonces, ¿existen o no existen? Está un poco confuso en su relato también esto. Sí, no se tienen que poner de acuerdo. Florencia, para hablar sobre este tema, o por lo que vos propongas también, me gustaría que un día también vengas a Piso y charlemos con otra gente sobre esta problemática, que por lo que veo va a seguir existiendo, pero esperemos que se vaya reduciendo con el tiempo lo más que se pueda. Así que bueno, millones de gracias por esta charla. Dale, cuando quieran, gracias. Dale. Gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, ustedes lo escucharon, era Florencia Alcaraz.